Hola, soy Luis María Palma y voy a acompañarlos en el marco del ciclo de ponencias en línea organizado por el Instituto Jurídico Internazionale para el tratamiento del tema Eficiencia en el Derecho y la Justicia, creación privada de normas. A estos efectos, en la ponencia voy a tratar temas del análisis económico del derecho internacional privado desde un enfoque interdisciplinario que comprende al derecho, la sociología económica y la ciencia política. En la misma dirección voy a considerar a las normas, regulaciones, tanto de los estados como internacionales, y también creadas por los particulares, la conducta a través de un análisis positivo de cómo se desenvuelve la misma en las temáticas a considerar, y la justicia desde la perspectiva del análisis normativo. Para esta ponencia, que es parte de una investigación más amplia de mi autoría, me he basado en documentos públicos nacionales e internacionales, en doctrina, parte de autores europeos, autores de América del Norte y también elaboraciones propias, y entrevistas focalizadas con expertos e informantes clave relacionados con la temática que voy a tratar. El foco se encuentra puesto en Latinoamérica por el hecho de que faltan estudios respecto de esta misma temática, para mí de gran trascendencia. Hay considerables debilidades institucionales y legales en muchos de nuestros países debido a la distancia entre las normas y la realidad. Por ello, y a través de la ponencia, voy a tratar como temas a la globalización, la sociedad y la justicia, para posteriormente centrarme en la temática de la eficacia y la eficiencia, y luego considerar la función económica del derecho internacional privado desde la perspectiva filosófica en la cual yo me formé, el bienestar, la regulación y las políticas públicas, los cursos de acción para optimizar las normas y el rol fundamental que la jurisdicción tiene para ello, y finalmente la expresión de mis conclusiones. En esta misma dirección, y comenzando con la temática de la globalización, la sociedad y la justicia, creo que es importante tener presente que vivimos en una era llamada de la información en que la evolución tecnológica se desarrolla con prisa y sin pausa, de cada vez manera más exponencial en términos de lo que implica como avances y como cargas de trabajo que hemos de procesar desde el punto de vista de los sectores públicos, a tal punto que podríamos decir con Alvin Toffler que se encuentran en crisis dos dimensiones básicas de nuestra vida como lo son el espacio y el tiempo, porque mucho sucede en tiempo real y más allá de la territorialidad, para bien y para mal. Hoy en día se dan situaciones como que gracias a las redes sociales podamos encontrarnos con amigos a los que no vemos desde hace mucho tiempo, o que una criatura de muy corta edad, 3 años, por ejemplo, sepa mejor cómo usar la tablet que una persona adulta como yo. Estoy hablando de mi hijo. Del mismo modo, también pensar que estos avances en el conocimiento, la ciencia y la tecnología tornan obsoleto en gran medida aquello que nosotros hemos aprendido. De ahí que, más que nunca, la educación permanente tenga que ser una realidad pujante entre todos nosotros. A esto se añade también, por efecto de la incesante evolución tecnológica y los problemas que advertimos en este mundo en que nos toca vivir, que el Estado-Nación se encuentra en crisis. La matriz del Estado-Nación y la creación de normas que le son propias al mismo hace que en su funcionamiento sean estas organizaciones crecientemente impotentes para hacer frente a problemáticas que requieren de la colaboración entre distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil en el mundo a efectos de hacer frente a problemas que de otra manera nos dejarían por el camino. Pensemos en la delincuencia organizada, pensemos en determinado tipo de daños ambientales o nucleares, desplazamientos masivos, situaciones frente a las cuales el Estado-Nación claramente no alcanza como respuesta para tratar de encaminar una solución. Se advierten también crisis en el funcionamiento de las agencias públicas por efecto de lo anterior, porque la demanda social de servicios en general y de servicios de justicia en particular es hoy mucho más potente y diversificada que lo que era antes, y sin embargo la oferta de servicios del sector público y del sistema judicial no ha crecido a la misma velocidad y con la misma complejidad. Es decir, se da un problema de velocidades, una desincronización porque los problemas se presentan más rápido que las respuestas que podemos darles. Junto a ello advertimos también en esta época una proliferación de regulaciones y una tendencia a la ejecución de políticas públicas a través de instituciones del derecho privado. Los individuos, la sociedad, gracias al factor tecnológico, se mueven muchísimo más rápido que el Estado. Si bien esto ocurría, ahora se nota mucho más todavía. Y así es entonces que la regulación del comercio internacional se lleva a cabo tanto mediante normas públicas como mediante normas privadas. La autonomía tiene una importancia enorme. Por otra parte, la eficacia y la eficiencia, que nos lleva a la necesidad de diferenciar conceptualmente de qué hablamos,
Porque la eficacia apunta al cumplimiento del objetivo declarado para el desarrollo de una acción, si nos atenemos al diccionario. Se trata de lograr un resultado. Por ejemplo, afianzar la justicia, dice la Constitución argentina en su preámbulo respecto de cuál habrá de ser la misión que la justicia tiene. Esto con respecto a la eficacia en tanto hablamos de lograr un resultado. La eficiencia, en cambio, implica también el logro de un resultado esperado, pero con el mejor desempeño, es decir, produciendo más a menor costo y con el mínimo de consecuencias no buscadas. Diríamos, se trata, como en la eficacia, de lograr el resultado, pero de lograrlo haciendo un uso óptimo de los recursos, entre ellos el tiempo. Por ejemplo, podemos dictar una sentencia en 3 meses o en 5 años. Pero si bien en ambos casos estamos siendo eficaces porque logramos el resultado que fue dictar la sentencia, seguramente habremos de ser más eficientes si hacemos esto en 3 meses que en 5 años. De ahí la importancia fundamental de diferenciar a la eficiencia frente a la eficacia por tratarse la primera de una especie de la segunda. Es decir, podemos ser eficaces sin ser eficientes, pero no podemos ser eficientes si no somos eficaces. Así entonces, un sistema normativo va a ser más eficiente que otro cuando proporcione un mayor grado de certidumbre y justicia sin mayor costo en términos de libertad y con ello involucra recíprocamente un costo más bajo en términos de libertad proporcionando no menos certidumbre y justicia. Diríamos, en términos de la eficiencia según Vilfredo Pareto, que si vamos a introducir cambios para el funcionamiento del sistema de justicia, esto tiene que redundar en beneficios para todos con los recursos disponibles sin que nadie se vea perjudicado. Es así entonces que, podemos decir, la justicia presupone la eficiencia, porque se trata de resolver los conflictos, pero también resolverlos en tiempo razonable y usando de manera óptima los recursos, porque de esa manera podremos darle más justicia a más gente que la necesita. De ahí la expresión de Richard Posner, según la cual la justicia puede sintetizarse en última instancia en una expresión, que es eficiencia. Desde esta perspectiva también creo que es necesario considerar la justicia como un sistema, como un todo que se articula en base a sus partes, cada una de las cuales se influye respecto de las restantes. Yo diferencio en este sentido, y lo he hecho en distintos trabajos de mi autoría, 8 componentes respecto de la justicia considerada como un sistema, que son el acceso a justicia, la capacitación, la gestión, la administración, la infraestructura, la normativa, la construcción del consenso y la cooperación. El acceso a justicia porque se trata de proporcionar distintas vías para solucionar los conflictos que no necesariamente pasen por los tribunales. Se puede tratar, por ejemplo, de dar información a la gente y de dar métodos alternativos como la mediación, el arbitraje, la conciliación o la evaluación neutral temprana. No todo tiene que pasar por la decisión de un tribunal para resolver un conflicto. La capacitación porque es esencial la educación continua. No basta con tener una infraestructura o sistemas informáticos avanzados, tenemos que saber utilizarlos. Otro tanto podemos decir respecto de los códigos procesales. De poco sirve tener un código procesal de avanzada si no sabemos emplearlo. De ahí la importancia de la capacitación. La gestión, porque se trata aquí de la organización interna del trabajo y con ello del liderazgo y de la labor en equipo que tenemos que priorizar para un mejor y más eficiente manejo de los casos con apoyo en las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones. Por otra parte, la administración, que tiene en vista el funcionamiento general del sistema de justicia y la utilización óptima de los recursos junto con el gobierno y la planificación estratégica, que haya un personal especializado y profesional que se ocupe de proporcionar al juez los recursos que éste necesita para poder hacer justicia sin perder tiempo teniendo que tratar de conseguir, por ejemplo, una sala de audiencias que de otra manera no estaría disponible. El quinto componente es la infraestructura, que se refiere al espacio físico en que se debe impartir justicia y los insumos materiales y tecnológicos que son para ello necesarios. En sexto lugar, la normativa, con lo que referimos a las reglas de organización y funcionamiento, sabiendo que muchas veces tendemos, y en América Latina esto es patente, a creer que con el cambio de las normas vamos a lograr cambiar la realidad. Y esto no es así necesariamente. Tenemos que crear normas que sean acordes con el medio sociocultural al cual las tenemos que aplicar. De nada sirve copiar. Por otra parte, como séptimo componente, la construcción de consenso, porque si queremos mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, necesitamos que lo más importante que este sistema tiene, que es la gente que trabaja en él, esté convencida de que hay que cambiar, dialogue y participe. Y por último, como octavo componente, y no menos importante también, la cooperación, que hace a la interacción constante, a la necesidad de que seamos conscientes, como decía Stephen R. Covey,
de la interdependencia de unos con otros, porque para solucionar los problemas del sistema y prestar un mejor servicio, todos dependemos de todos, necesitamos colaborar. En este aspecto, entonces, yendo a la óptica del derecho internacional privado, desde la cual voy a referirme en esta ponencia a su consideración, es importante tener presente la trascendencia que tiene el derecho internacional privado desde la perspectiva de los particulares en orden a la regulación y a la búsqueda de la eficiencia. Siendo que estamos hablando de relaciones privadas internacionales, hablamos entonces de la necesidad de hacerlo destinando el menor conjunto de recursos posible para lograr el mejor resultado posible. Y para ello, una breve referencia a la formación y a la concepción filosófica en la cual yo nací, a la reflexión jurídica llamada trialismo y a las áreas que creo que aquí se ven involucradas. Una que tiene que ver con lo que se llama dimensión normológica del mundo jurídico, es decir, el mundo del deber ser, las regulaciones, las normas. En segundo lugar, otra dimensión llamada sociológica, temporalmente anterior a la que recién mencioné, y que se refiere a la conducta humana, al hecho, a lo que es, lo que en análisis económico del derecho se conoce como análisis económico positivo. En tercer lugar, la dimensión diquelógica, referida a la justicia, dique, diosa menor de la mitología griega, y con ello a la dimensión de lo que debería ser, es decir, cómo, si hemos de resolver un conflicto del mundo del ser a través de normas del deber ser, podemos lograr que esas normas reflejen debidamente la concepción de la justicia para lograr que lo que debería ser nos lleve a algo mejor que lo que es. En este mismo sentido, se sigue entonces la necesidad de considerar cómo es que el derecho internacional privado lleva a cabo las correspondientes regulaciones. Y como sabemos, existen para ello normas de conflicto, normas indirectas que son centrales en el funcionamiento de la institución, normas materiales que nos dan por sí mismas la respuesta a determinado tipo de problemas sin remitirnos a otro ordenamiento, como hacen las normas de conflicto, normas indirectas, y las normas internacionalmente imperativas o normas de policía, que son aquellas mediante las cuales los estados resuelven determinado tipo de conflictos disponiendo la aplicación del propio derecho por la índole de la materia involucrada que se considera no amerita o no posibilita la intervención de un derecho extranjero para resolver estas cuestiones relacionadas con el derecho internacional privado. Así, por ejemplo, si pensamos en cuestiones vinculadas al comercio o bien a determinados intereses que puedan ser considerados como estratégicos. En lo que se refiere a las relaciones privadas internacionales, es necesario considerar que existe una racionalidad limitada y un riesgo de comportamientos oportunistas. Desde el momento en que dos partes se relacionan y están domiciliadas en diferentes estados o sus establecimientos se encuentran en diferentes estados, naturalmente, quien no se encuentra en uno de ellos sabe menos que quien sí se encuentra en él. Y esto puede llevar a situaciones de abuso, a negociaciones no siempre desarrolladas de buena fe. A ello se añade otra consideración, y es que vivimos en un mundo normativamente fragmentado. Por más que hablemos de la capacidad limitada de los estados nacionales, lo cierto es que estos siguen creando normas a través de las cuales hemos de relacionarnos. Francisco Javier García-Martín Alférez habla en este sentido, al hablar del mundo normativamente fragmentado, de un mercado de productos normativos, expresión que a mi entender refleja muy gráficamente de qué estamos aquí hablando, por el hecho de que los estados tienen su derecho y su jurisdicción y se trata con ello de ser atractivos al mundo para que quienes lo deseen vengan a invertir en cada uno de ellos. Erin O'Hara y Larry Ripstein, de manera similar, hacen referencia a la existencia de un mercado legal. El hecho es que, como no existe un estado global, nos encontramos con que quienes quieren negociar y celebrar contratos internacionales, o negociar para que así sea, tienen un dilema, porque no saben si cumpliendo con las prestaciones a su cargo, la otra parte hará lo propio. Es, como aplicación de aquello que en teoría de juego se denomina dilema del prisionero, el dilema del intercambio internacional, a que refiere también García-Martín Alférez, considerando que existen problemas para las instituciones y la seguridad jurídica porque no sabemos si nosotros, por ejemplo, como potenciales vendedores, enviamos la mercadería, alguien nos va a pagar la contraprestación precio o no lo va a hacer. Eso implica entonces dudas, no existiendo un estado global respecto de qué manera proceder. Pero a la vez sabemos que si queremos, también considerando nuestra condición de jugadores repetidos, seguir negociando y comerciando con otras partes y personas en el mundo, es conveniente que cumplamos, aun cuando no existe un estado global. Naturalmente, negociar la celebración de este tipo de contratos involucra mayores costos de transacción por el hecho de que no tenemos la información precisa respecto de cómo funciona el sistema normativo y el sistema judicial del Estado en el cual eventualmente tengamos que litigar, por ejemplo, porque nos pongamos de acuerdo en que así sea.
Es por ello entonces que las partes necesitan, en este tipo de relaciones privadas internacionales, incurrir en costos de transacción para la negociación contractual internacional, la preparación, la celebración, el cumplimiento y eventualmente la ejecución del contrato si es que una de las partes no honra su palabra. Frente a ello y a la posibilidad de que intervenga un tribunal extranjero en los conflictos que puedan suscitarse, podemos considerar que, desde la órbita del derecho internacional privado, se den, en su caso, dos situaciones potenciales. O bien que, habiéndose dispuesto a la intervención de una jurisdicción determinada, o bien que corresponda a esto porque, por ejemplo, se trata del lugar en el cual está domiciliado el deudor de determinada prestación, el juez que tiene que intervenir en ese país puede aplicar su propio derecho, es decir, lo que se conoce como lex fori, o bien puede aplicar el derecho indicado como aplicable por su derecho internacional privado o por el propio contrato, por ejemplo, la ley del lugar de cumplimiento de este contrato. Si el juez ha de aplicar la lex fori, vamos a advertir que esto puede significar determinados beneficios desde el punto de vista de estas negociaciones internacionales. Ante todo porque saber que el juez va a aplicar su propio derecho, el derecho del foro, proporciona una regla clara, simple y predecible que reduciría los costos de cumplimiento para las partes. Por otra parte, reduce el costo de litigación, porque ese derecho aplicable es mejor conocido por los jueces y abogados de la barra. Además, la ejecución judicial provee información valiosa a las partes interesadas, los tribunales y los litigantes. Sabemos cómo va a resolver ese tribunal. Pero frente a todo esto que parece tan beneficioso, surge un inconveniente, que es que se puede ver fomentado el forum shopping. Es decir, ante la posibilidad de que intervenga un tribunal determinado, si una parte induce error a la otra en las negociaciones, sabiendo que si intervienen los tribunales de su país o de donde está domiciliado, conociendo la jurisprudencia, sabe que va a ganar, esto puede desalentar futuras negociaciones. Es decir, el forum shopping lleva a litigar ante un lugar en el cual sabemos cuál es el resultado. Y esto es algo claramente inconveniente desde el punto de vista de las relaciones privadas internacionales. Por lo cual, más allá de las ventajas de la lex fori, la desventaja de que se pueda fomentar el forum shopping es tan grande que parece inconveniente en su totalidad seguir ese camino. En cambio, si pensamos en la lex causa, es decir, el derecho indicado como aplicable por la norma de conflicto, por ejemplo, cuando nos remite en relación a un contrato a la aplicación de la ley del lugar de cumplimiento o del cumplimiento de la prestación característica, por ejemplo, hay beneficios indudables como, por ejemplo, la mayor previsibilidad previa a la litigación, por el hecho de que se sabe que interviene un tribunal, pero no se sabe que va a aplicar su propio derecho y que tiene un criterio para hacerlo, sino el del lugar de cumplimiento según un criterio objetivo, que depende de lo que las partes hayan acordado en cuanto a dónde ese contrato debía cumplirse. Así entonces, las partes pueden organizar mejor sus propias transacciones y otras actividades. Con ello se promueve la competencia regulatoria, porque si en un Estado se advierte que se hace mayor uso de su propio sistema legal y de sus propios tribunales, de su jurisdicción arbitral, esto quizá puede suscitar en otros Estados una sana competencia en el sentido de mejorar la calidad de sus propias normas y su propio sistema de justicia para erradicar mayores inversiones y tener una mayor actividad de esta misma naturaleza. Se preserva además las ventajas regulatorias competitivas de las jurisdicciones extranjeras, porque no se está creando un derecho distinto, sino que en la medida en que funciona bien determinado sistema legal y judicial, se puede recurrir igualmente a él. Además, se disminuye el uso de leyes inapropiadas o ineficientes, por el hecho de que no se está favoreciendo que un tribunal decida conforme a lo que una parte le conviene, sino a partir de un criterio objetivo. Y con todo ello, y muy positivo, se desalienta el forum shopping, se desalienta el abuso de una de las partes en perjuicio de la otra. ¿Cuál es en este sentido la función económica que tiene el derecho internacional privado? Desde mi punto de vista, facilitar una asignación eficiente de los recursos. Es decir, se trata a través de las normas indirectas o normas de colisión de proporcionar certidumbre legal a las transacciones, reduciendo los costos asociados con el intercambio que derivan del fraccionamiento normativo. Pensemos que al no tratarse de un derecho común a los distintos países, sino de distintos derechos propios de cada nación, gracias a esta operatoria del derecho internacional privado se pueden reducir los costos del intercambio derivados de ese fraccionamiento, permitiéndole a los individuos que elijan tribunales de los estados en que la litigación genere mejores costos, por ejemplo porque sea más eficiente, porque el expediente está digitalizado, porque los honorarios profesionales son más razonables. Les permite también a los individuos someter sus relaciones a la legislación, cuya aplicación involucrará un costo menor, por la misma razón, porque es clara, porque es sencilla, porque es predecible.
Les permite también generar expectativa de que las relaciones privadas válidamente establecidas en un Estado serán también consideradas válidas en otros Estados y con ello los beneficios resultantes del recíproco reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. Todo esto apuntando a relaciones económicas de largo plazo que se puedan establecer. De esta forma se apunta por medio del derecho internacional privado, con la preponderancia de las normas de colisión o normas de conflicto, a maximizar los beneficios del intercambio y así a contribuir al fluido funcionamiento del mercado de productos normativos o mercado legal a que refería anteriormente. En la órbita del derecho internacional privado, las normas e incentivos que le son propias, es importante considerar en el escenario globalizado que resulta necesario alinear los intereses nacionales con los de la comunidad global. Estamos mucho más conectados que nunca antes y además en tiempo real, más allá de la territorialidad, si recordamos aquello que decía acerca de la crisis del espacio y el tiempo. Por ello es que resulta tan necesario el diseño de normas para generar incentivos a las partes privadas a efectos de que actúen eficientemente, haciendo un uso óptimo de los recursos, a los gobiernos para adoptar a su vez normas eficientes que eviten la burocracia y las pérdidas de tiempo. Con ello también se trata de promover la maximización del bienestar global desde la perspectiva de los intereses individuales, como dice Alex Mills. Es decir, ¿hay un beneficio global que tiene que resultar de las transacciones? Sin duda que sí. Lo deseable es que ese beneficio global también sea consistente con beneficios que cada nación obtenga como consecuencia del intercambio que sí se desarrolle. Pero esto, por supuesto, no siempre ocurre. Hay quienes se benefician y quienes se perjudican. Los Estados deben entonces crear normas considerando el potencial impacto de las reglas internacionales sobre las leyes domésticas. Y en este sentido trataremos de ver cómo es que esto se puede hacer, teniendo en claro que el derecho internacional privado, más allá de la órbita que tiene que ver con los individuos y las sociedades, es un elemento adicional para la gobernanza global. Si consideramos el bienestar, la regulación y la eficiencia, advertimos también que cuando una actividad produce ciertos efectos en los residentes de un país, las autoridades públicas del mismo tienen interés en regularla. Por ejemplo, si alguien va a desarrollar una actividad económica en un lugar y esto puede ocasionar un efecto contaminante, habrá entonces un interés de la autoridad pública de ese mismo lugar en establecer algún tipo de regulación, restricción o incluso prohibición. Lo importante es tener en claro que el objetivo de la política pública ha de consistir en identificar e implementar reglas que permitan las transacciones cuando el impacto total en el bienestar sea positivo y evitar aquellas cuyo impacto total sea negativo. ¿Vamos a permitir esta actividad que puede ocasionar un efecto contaminante si, por ejemplo, se toman determinadas medidas para su prevención o para minimizarlo? Siendo que puedan ser más negativo que positivo el resultado, quizá corresponda prohibir una actividad de ese tipo. Pero para ello hemos de considerar la eficiencia desde una perspectiva global, dado que, siendo que hablamos de relaciones privadas internacionales, estamos aquí hablando de más de un Estado. Hay entonces necesidad de considerar un marco analítico que trate de establecer un conjunto de políticas sustantivas que podrían existir si un hipotético y benevolente legislador global pudiera crear esas reglas. Esto nos lleva una vez más a que no existe ese legislador global, a que es necesario considerar cómo funcionaría si existiera y cómo se puede hacer para compatibilizar los intereses nacionales con el bienestar global. Porque se puede producir efectivamente una tensión. Una ley local que es óptima en las transacciones domésticas puede no ser óptima en las transacciones internacionales. Por ejemplo, si hay quien en un Estado facilita la violación de lo que en la propiedad intelectual es considerado en otros estados, evidentemente podrá eso ser muy fascinante en el orden interno de ese estado, pero de ninguna manera para quienes se ven perjudicados y defraudados en sus derechos en otros estados. De ahí la importancia de tener presente esta misma tensión. Surge entonces la cuestión del efecto extraterritorial de las normas, siendo que estamos aquí hablando de que puede que los gobiernos cooperen o puede que no. Pero si los gobiernos no se comportan cooperativamente, ninguno de ellos tiene un incentivo para implementar un régimen legal doméstico que sea globalmente eficiente. Es decir, se trata de mirar estratégicamente que puede que una actividad económica determinada no nos genere un beneficio en lo inmediato, pero puede que sí tengamos compensaciones mientras otros se benefician en lo inmediato. Y eso hace necesario establecer relaciones económicas de corto, mediano y largo plazo. La actividad que perjudica a un país va a ser entonces prevenida aun cuando el daño sea excedido por los beneficios de que disfruten otros países. Es decir, puede ocurrir que haya una medida más proteccionista adoptada en determinado país, pese a que globalmente esa actividad pudiera ser considerada como positiva por los beneficios que redundan como consecuencia para muchos más países.
El problema radica en que si cada país aplica su propia ley extraterritorialmente, es decir, pretende impedir esas actividades que lo perjudican y son desarrolladas de otro lugar, cada transacción que reduzca el bienestar en general será regulada llevando a su vez a la sobreregulación. Como dice Andrew T. Guzmán, advertimos entonces que se puede, como consecuencia de esto, producir lo que se llama en teoría de juegos carrera hacia la cima. Si yo veo que una actividad me perjudica desde un estado, la regulo para restringirla y hacen otro tanto en otro estado respecto de una actividad, con lo cual van creciendo las regulaciones y llega un punto en que son prácticamente insusceptibles de ser llevadas a cabo. Otra cuestión importante a tener en cuenta desde la perspectiva de la eficiencia es dónde localizar los riesgos, es decir, considerar la asignación de los riesgos derivados de determinado tipo de actividades según criterios de eficiencia, lo que debe ser consistente con la voluntad hipotética de las partes. ¿Y qué es esa voluntad hipotética de las partes? Generalmente obtener los mejores resultados gastando lo menos posible. Por eso los riesgos deben ser asignados a la parte que pueda afrontarlos a un costo menor, siempre que la identificación de dicha parte y su asignación no involucre a su vez mayores costos. ¿Cómo es que se puede asignar un riesgo determinado respecto a actividades económicas en relación a las partes según estos criterios de eficiencia? Veámoslo desde la perspectiva de la labor cotidiana que desarrolla alguien y la profesionalidad con que desarrolla esa actividad de naturaleza económica. Un criterio se denomina criterio del control. Es decir, se asignan los riesgos a la parte que puede prevenirlos o controlarlos a un menor costo considerando la causalidad como criterio. Si alguien se dedica a fabricar y vender profesionalmente determinado tipo de productos industriales, puede hacer mejor este tipo de cálculos que alguien que eventualmente se dedique a importar determinado tipo de productos que produce esa persona. De ahí entonces que esté en mejor posición de controlar y de conocer lo que pasa en el resto del mundo aquel que profesionalmente se dedica a la actividad. Otro criterio de eficiencia es el del impacto, con lo cual pensamos en quién sufrirá los menores costos si el riesgo ocurre. Si alguien va a desarrollar una actividad que implica un potencial riesgo, por ejemplo desde el punto de vista de la seguridad o de la contaminación ambiental, está en mejores condiciones de prepararse y de prevenirlo que quien vive en los alrededores y no tiene nada que ver. De ahí que se le asigne con un criterio de eficiencia el riesgo según el impacto. Otro criterio es el origen internacional, es decir, la parte que da a la relación su internacionalidad. Si alguien se dedica a exportar determinado tipo de productos, es esa parte quien hace el, diríamos, viaje jurídico al extranjero llevando los productos al exterior que, por ejemplo, podrían estar contaminados. Con lo cual, aquel que da origen a la internacionalidad del caso es quien debe afrontar el riesgo. Si todo lo anterior no funciona, nos queda otro criterio de eficiencia que es el operacional, porque en otras circunstancias debería elegirse aquel criterio que apareje en menores costos procesales, lo que implica que puede ser que resulte más económico litigar en una jurisdicción que en otra y con ello resulte más eficiente atenerse a esa misma jurisdicción y en consecuencia asignar los riesgos consiguientemente a quien debe hacerlo allí. Otra cuestión a considerar desde el punto de vista de la eficiencia en el derecho se refiere a si es más conveniente desde el punto de vista de la eficiencia crear reglas o estándares, porque hay diferencias fundamentales en cuanto a cómo se llega a su elaboración. Las reglas aparejan costos elevados y pensamos en que hay que redactarlas inicialmente y hay que revisarlas, pero esto requiere de una investigación intensiva previa de deliberación y de negociaciones. No es fácil ponerse de acuerdo en la elaboración de las reglas. En un Congreso Nacional, mucho más difícil es si pensamos en la órbita internacional. En cambio, respecto de los estándares, es decir, de pautas genéricas que puedan adoptarse, los costos de redacción y reedición son comparativamente bajos, porque los temas complejos quedan diferidos para ser resueltos por los tribunales y requieren menores revisiones que las reglas. En cambio, sucede que los costos de adjudicación a efecto de resolver el conflicto son bajos para las reglas porque ya están redactadas, se trata de adaptarlas al caso concreto. En cambio, esos mismos costos son altos para los estándares, porque las partes deben estudiar las reglas y las sentencias o bien pagar los costos del asesoramiento legal, a efectos de lo cual a veces es el propio Estado quien tiene que hacer este tipo de estudio a los efectos de resolver el caso. Además de ello, agregamos que se da otra consideración relacionada con que las reglas parecen más apropiadas cuando la información es fácilmente accesible y utilizable por la legislatura, en tanto los estándares resultan convenientes si la investigación debería ser conducida por los tribunales caso por caso, como refería recién. Junto a lo anterior, desde la órbita de la eficiencia, existe otra herramienta pertinente a la creación privada de normas y que conocemos como soft law o derecho blando. Es un derecho en el que se produce la relajación del efecto coercitivo de las normas legales porque se apunta a su utilización con vistas a
crear ideas, sugerencias, prescripciones, pero no normas obligatorias, normas impositivas. De ahí su utilización por órganos públicos nacionales e internacionales y por actores no estatales, que crean principios, guías, estándares uniformes, opiniones, leyes modelo, decisiones no vinculantes, reglas de conducta. Todo lo cual facilita instalar un tema determinado y ejercer un cierto poder persuasivo respecto de los estados, las organizaciones y los individuos. Porque de esta manera las negociaciones son más simples y económicas entre los estados. Hay menos costos de soberanía en juego, porque no se está resignando nada de cara a un potencial tratado. Se está hablando de la posibilidad de introducir determinados temas. Hay mayor flexibilidad para tratar con la incertidumbre y así aprender. Los estados pueden ser más ambiciosos y embarcarse en una cooperación más profunda porque estas normas no los obligan, son guías, son criterios genéricos. Se desarrolla un mejor enfoque para tratar con la diversidad y además es posible la accesibilidad directa a estas fuentes por parte de actores no estatales dada la disponibilidad a través de los recursos tecnológicos. También desde el punto de vista de la creación privada de las normas, advertimos la importancia de los mecanismos informales dentro de los cuales se distinguen como especies las llamadas estructuras de gobierno individuales, ante la posibilidad de instituir garantías o transferir riesgos a terceras partes que sean proveedoras de servicios específicos, si pensamos por ejemplo en las actividades de importación-exportación o el crédito documentario, y también dentro de estas especies de mecanismos informales, los marcos institucionales generales que implican la ley mercatoria o lex mercatoria, es decir, ese derecho consuetudinario que se va formando sedimentariamente a través del tiempo, y además el arbitraje internacional, es decir, ya la jurisdicción de tipo arbitral, sea ad hoc, sea institucional, que facilita la resolución de determinados tipos de conflictos para los que no siempre los jueces tienen la formación necesaria. A ello hay que añadir la diseminación de información o falta o insuficiencia de comportamiento cooperativo de ciertos sujetos, con lo cual, ante esa situación en que las partes de determinado tipo de negociación o determinados tipos de contratos ya vigentes y operativos que se nieguen a cumplir pueden verse perjudicadas como consecuencia de las respuestas colectivas derivadas de su incumplimiento y de los mecanismos reputacionales que muchas veces funcionan en contra de quienes proceden de esa misma manera e incumplen su palabra. Conviene cumplir para poder seguir operando, de otra manera uno queda fuera del juego. Cabe entonces preguntarse si desde la perspectiva de las normas a utilizar y a crear es conveniente la armonización o la unificación, porque uno podría pensar que tener un derecho uniforme, un derecho material común a todos los estados puede ser algo maravilloso. Yo tengo mis serias dudas de que esto sea así, además de las dificultades que presenta crear un derecho de este tipo, máxime en un tiempo en el cual vivimos como en arenas movedizas porque todo evoluciona permanentemente. El derecho regulatorio unificado tiene además un fuerte déficit democrático, porque no le permite a las personas y a las comunidades sociales expresar globalmente sus estilos de vida a través del derecho. Es decir, se cristaliza, si la realidad cambia mucho más rápido, la norma no nos sirve, con todas las dificultades que ha conllevado ya tener que negociarla. Es por ello que la promoción de la armonización o la unificación implica la necesidad de convenciones internacionales, advirtiendo la importancia especial que la armonización tiene para advertir, valga la reiteración, la diversidad y la necesidad de cubrir ciertos temas centrales comunes, brindando a los participantes cierta flexibilidad para poder adaptar las reglas a situaciones o a cada situación específica. Armonizar implica entonces respetar la diversidad, unificar en absoluto, es decir, implica una postura totalmente cristalizada y muchas veces inactual. Una implementación eficiente de la armonización regulatoria no puede ser ordenada desde arriba, es decir, tiene que haber socialización, tiene que haber aceptación, diálogo, todo lo cual lleva cierto tiempo de ser implementado. Además, advertimos, frente a los aparentes beneficios de contar con un derecho uniforme que haría innecesario el derecho internacional privado si todo fuera, en cambio, derecho privado internacional, que muy por el contrario, la diversidad normativa presenta beneficios que a mi entender son más que evidentes. Ante todo, el fomento de la competencia entre sistemas legales, porque los agentes tienen una variedad de opciones, pueden dirigirse a un Estado o al otro porque su legislación es más clara o más sencilla y porque sus sistemas judiciales funcionan de manera eficiente. Además, la libre competencia entre sistemas regulatorios contribuye a elevar la calidad del derecho. Si uno ve que hay más inversiones en otro Estado, se preguntará por qué suceden e intentará a través de su política pública y legislativa crear normas acordes. Además, asegura esta libre competencia entre sistemas regulatorios la diversidad de opciones requeridas por el mercado.
Los riesgos que presenta la diversidad normativa, no obstante, pueden derivar de que las partes no estén en condiciones de elegir correctamente, o sea que una sea más sofisticada que la otra y maneje más información, o bien que los estados desarrollen comportamientos oportunistas. Por ejemplo, hemos permitido determinado tipo de inversiones hasta que tomamos una medida de política pública diametralmente opuesta y no les permitimos girar utilidades. Esto implica consecuencias en el mediano y el largo plazo, pero mientras tanto perjuicios considerables derivados de la diversidad normativa y de lo que hemos creído que el Estado hacía, que se ha visto defraudado por la práctica. ¿Cómo podemos entonces optimizar las normas? Yo voy a considerar aquí 5 cuestiones que me parece que son centrales. Una, la relacionada con la autonomía de las partes como protagonistas fundamentales, otra con las normas de conflicto, a las que brevemente me referí con anterioridad. La siguiente, respecto de la creación y negociación de normas, seguidamente la cooperación y por último el rol fundamental que la judicatura tiene a este respecto. La autonomía de las partes tiene una importancia enorme al punto que, diríamos, mueve al mundo en muchos aspectos, al punto también que los estados deban asegurar a los individuos libertad para crear las reglas que gobiernan sus relaciones y elegir y acordar la jurisdicción y en su caso el derecho aplicable, es decir, darles un margen amplio de libertad para que puedan crear el derecho y elegir la jurisdicción, e incluso modificarlo, teniendo en claro que la libertad de elección debe ser permitida antes o después de la conclusión de los acuerdos, siempre que no haya efectos sobre terceros a los que hemos de preservar. Los individuos deben entonces además poder elegir un método de resolución de disputas ya a partir de los méritos que tenga, ya buscando maximizar sus beneficios, la previsibilidad y la seguridad jurídica. Es también necesario considerar que la libre elección del derecho y la jurisdicción puede contribuir al aumento de la competencia entre los sistemas legales y a la innovación legislativa, como consecuencia de todo lo cual se lleve a cabo la creación de normas más eficientes, es decir, una idea de mejora continua desde el punto de vista de la política legislativa y también de la política judicial. Por otra parte, las normas de conflicto, que tienen ventajas económicas y prácticas fundamentales, porque como estas normas no dan la solución, sino que nos indican dónde la encontraremos, por ejemplo, en la ley del lugar de cumplimiento, tendremos que ir al lugar de cumplimiento, o si se nos habla de la ley del lugar del establecimiento, del cumplimiento de la prestación más característica, tendremos que ir al derecho de ese mismo lugar. Existen ventajas económicas y prácticas como las referidas, es más fácil identificar el derecho aplicable y cumplirlo en ese mismo lugar, y además se provee un conjunto objetivo de criterios a los tribunales para que determinen el derecho aplicable. Son beneficiosas también en cuanto a las diferencias entre los derechos nacionales para la solución de los casos internacionales, porque respetan la diversidad de cada uno. Establecen una relación legal asignada a un sistema regulatorio particular y basada en criterios objetivos, con lo cual aumenta las probabilidades de que el resultado del análisis legal sea el mismo sin importar el tribunal que intervenga. Como se va a aplicar la ley del lugar de cumplimiento más allá del tribunal que esté interviniendo y el cumplimiento está en el lugar determinado, existen posibilidades de que haya una interpretación uniforme más allá de la jurisdicción nacional que esté llevando a cabo esa decisión. Se preservan las ventajas competitivas regulatorias, se promueve la mejora de las normas y además se desalienta el forum shopping que derivaría de la aplicación de la Lex Fori. En cuanto a la creación de las normas, la negociación y la cooperación, es importante advertir la trascendencia de las negociaciones internacionales sobre normas de conflicto, es decir, no ya normas uniformes o normas materiales, como normas de conflicto que operan respecto de todas las áreas de la regulación. Además, es más sencillo lograr cooperación internacional en materia de normas de conflicto en que no estamos resignando cuestiones de soberanía que obtener la cooperación en materias sustanciales. Por lo demás, igualmente, puede que sean necesarias las instituciones internacionales cuando ningún país tenga incentivos para crear normas globalmente eficientes. De ahí la necesidad de que también se promuevan cambios desde esa perspectiva. Para ir concluyendo, el rol de la jurisdicción es esencial porque no se trata solamente de las normas, sino de quienes hacen realidad las normas en la resolución de los casos. A través del rol de la jurisdicción, sea esta judicial, sea esta arbitral, se asegura el respeto de la justicia, de manera que las normas de derecho internacional privado deben reflejar el valor justicia que la legislatura de que se trate considere apropiado en un sector concreto. Existe además una justificación legal y democrática, porque los reales protagonistas del derecho internacional privado son los individuos, no los estados. Y los individuos esperamos de los abogados y tribunales el logro de soluciones realistas, sensibles y razonables para los casos. Además, la jurisdicción puede llevar adelante una práctica consistente que se verá reflejada en la observancia del sistema legal por los tribunales en beneficio de la predictibilidad y de la seguridad jurídica.
a todo lo cual hemos de acompañar con independencia y eficiencia en la gestión de los sistemas judiciales y los servicios de agentes responsables de otras vías de resolución de conflictos como mediadores y árbitros en lo que conocemos como acceso a justicia. La jurisdicción, a su vez, canaliza vías de cooperación ya por los recursos tradicionales propios de la judicatura y con ello la jurisdicción judicial o bien arbitral, ya también en cuanto a la decisión y cooperación jurisdiccional basada en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ayuda a aumentar la eficiencia del sistema regulatorio internacional a través de canales nuevos o más relativamente nuevos de acceso a justicia, como la resolución de disputas en línea o DRU Online Dispute Resolution. También se facilita el libre acceso en línea al derecho extranjero sin litigación, porque la información está disponible, sin costo. El proceso legal y la producción de prueba pueden, con la creciente digitalización del expediente y la gestión, llevarse a cabo por esta vía. Y se pueden también expedir opiniones técnicas de expertos a solicitud de tribunales o litigantes a través de plataformas o portales creados para ese mismo propósito, que hoy en día se encuentran accesibles y cada vez más lo seguirán siendo. En conclusión, puedo decir que el análisis económico del derecho internacional privado proporciona una herramienta para el mejor cumplimiento de la ley y la satisfacción de su rol esencial, que es, a mi entender, promover y facilitar con creciente velocidad y más allá de la distancia el acercamiento, el diálogo y la construcción de confianza entre los individuos, pueblos y culturas de la sociedad global. Todo esto para materializar una mejor calidad de vida en beneficio de todos nosotros y de quienes nos sucedan. Muchas gracias.